cuando hablamos de Levítico, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que Moisés, por misericordia, le fue revelado. No solo ido a traer a Egipto, sino quitarle su principado. ¿O no? Quitarle su principado y enviarlo al desierto para que fuese preparado y equipado e ir a dar en el mismo continente africano. ¿Estamos de acuerdo? Porque era continente africano. Egipto es África, pero él iba a ir a dar a Etiopía. Madián, se recuerda a la casa de la excelencia. ¿Por qué dije eso? Exacto, a la casa de Jetro. Y para que encontrara a las 7 iglesias. ¿Estamos? ¿Verdad? Para que encontrara a las 7 iglesias, las 7 hijas de Jetro. Y quedándose solo con una, que es la que va a subir. ¡Ah, qué cosa más tremenda usted! Por eso yo le preguntaba al Señor, ¿qué le explico a la iglesia? Bueno, entonces, ese es un rema que le regalo ahí para que lo escriba y saque provecho de él. Pero cuando hablamos de Levítico, a veces no gusta. Le voy a decir por qué. Porque son leyes y ordenanzas y estatutos. 613. Entonces, ¿a quién le va a gustar, va usted? Me refiero, pues, ¿cuándo se te van a quedar todas? Al menos a mí, no. No sé usted, tal vez se le quedan todas, pero a mí no. Resulta que el Señor le dice, no sé si alguno me podría ayudar con el título de este capítulo. Si no sé, vos, Wicho, en las Américas, Spanish, ¿qué dice? Consagración de Aarón y sus hijos. Fíjate, yo ya más o menos hablé de esto con usted, pero no expliqué los elementos proféticos que hay aquí, y hoy solo le quiero dar unas pinceladas a un parito de ellos, en las que hay, y no estoy diciendo de que porque Aarón era el hermano mayor de Moisés, por eso Dios lo llamó. No, hombre, de ninguna manera, hermano, porque ya le he enseñado con la Biblia que Jesús mismo no llamó a sus hermanos al ministerio apostólico cuando Él vino. Él no llamó a ninguno de sus hermanos, ni Jacobo, ni, ¿quién era el otro? ¿Quién era el segundo? Jacobo, José, Simeón y Judas. Ninguno de los 4 hermanos de Jesús, ni a sus hermanas, llamó, que por lo menos son 3, ¿verdad? Para que por todos fueran 8 hijos. Empezando por el primogénito que era Jesús, los otros 4 hombres, 5 y 3, 8. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está en la Biblia, ¿verdad? Los hermanos de Jesús que tuvo, empezando por Jacob, que luego sí se iba a convertir. El Señor lo iba a trasladar a San Jacob, Santiago, para que escribiera su epístola con 5 capítulos. Y a mi forma de pensar, los 5 ministerios. Esa es a mi forma de pensar. Bueno, entonces lo que estoy diciendo es lo siguiente, de que, ¿cómo le digo esto? Mire pues, cuando nosotros vemos ¿por qué el Señor no fue porque Dios se sintiera acorralado o que no supiera qué hacer? De ninguna manera. El Señor siempre sabe qué hacer y discúlpeme, pero Él es el Todopoderoso, es el Espíritu Santo. Él lo tiene todo contemplado. Lo que pasa es de que muchas veces nosotros ponemos peros para que Dios nos use. Y entonces te recordás cuando Dios le dice a Moisés, ve a rescatar a mi pueblo, y él le dice, no voy a ir porque soy torpe de habla. Y me va a disculpar, pero era un príncipe. Él sabía hablar. Lo que no sabía era cómo entrarle a Israel. Porque era otro léxico, era era el idioma hebreo. No el egipcio. Tenía que trasladarse al original y dejar de ser lo que no era, porque no era egipcio, era hebreo. ¿Estamos de acuerdo? Tú eres guatemalteco de corazón y te gusta danzarle a Dios. Entonces no podríamos decir de que nosotros venimos de antes. Yo tengo otra ciudadanía terrenal, pues tal vez sí. ¿Dónde está Perla? Yo vi que Perla ya había entrado. O sea, sí, ella tiene 2 ciudadanías, la mexican y la de acá. O sea, por eso le gustan los nachos. Y a Omar. ¿Me van a entender? Es una cosa. Pero usted y yo sí tenemos una ciudadanía celestial. Pero no podemos alardear ahorita de tal cosa. Sí, no, porque todavía no hemos llegado a terminar de ser. Voy a la carga. Cuando nosotros observamos esto, que le empezamos a poner peros a Dios, de que si el llamado lo tenés, se cumple sí o sí. Por eso no es bueno estarse escondiendo. ¿Qué le pasó a Adán? Adán, ¿dónde?
estás? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Tuve miedo y me escondí. Sí, pero el miedo, ¿por qué vino? Porque pecó. Pues evidentemente. Entonces, muchas veces las circunstancias nos hacen pecar. Y eso deberíamos de tener mucho cuidado, porque mientras más nos alejamos de Dios, más nos acercamos al mundo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos del mundo. Fin de la historia, hombre. ¿Para qué le vamos a poner nombre a lo que ya tiene? Y como dice mi apóstol, ¿para qué tanto brinco? Si el terreno está planito, hombre. Ok, entonces, cuando observamos esto, usted se recuerda que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Relatando el Éxodo, ¿verdad? 3:4 de Éxodo. ¿Sabes qué? Está bueno, pues. Dale, y te voy a levantar una boca. Y esa boca era Aarón. ¿Usted se recuerda algún significado de Aarón, el hermano mayor de Moisés? Maestro, iluminado o ilustre. Cualquiera de los tres aplica. Lo de Aarón, que conste que Aarón era más grande que Moisés. Bueno, no digamos María, la hermana de Moisés y Aarón, que era 12 años más grande que Moisés. ¿Se recuerda que era 12 años más? Tipificando un gobierno, vamos, que también había que tener cuidado ahí. Mucho cuidado. Y que lo quiso manifestar. Ya estoy diciendo muchas cosas, va. María lo quiso manifestar, la hermana de Moisés. María o Miriam, dependiendo. Si le lee la Biblia a las Américas, va a decir Miriam. En lugar de decir María, dice Miriam, la hermana de Moisés. Pero que viene a ser lo mismo. Miriam igual a Raquel, igual a María, rebelde. Porque eso es lo que significa María, rebeldía, lo primero que significa. Eso es lo que significa. Tremendo, ¿verdad, hermano? Bueno, vayamos al punto. Entonces, cuando el Señor llama a Aarón, lo llama como un profeta, como un maestro, lo llama como una boca, para que ayude a Moisés. Y entonces resulta de que ahora viene el turno que le correspondía. Sin embargo, usted sabe muy bien que iba a acontecer algo terrible, que ellos dos iban a hablar de Moisés, solo porque se había casado con una mujer, dice la Biblia, cusita, ¿verdad? Es decir, de una raza oscura, dice de unas versiones. Pero yo siempre he platicado con usted y le digo yo, una cosa es Moisés y otra cosa era ¿cómo se llamaba? Séfora, perdón. Una cosa era Séfora y otra era Moisés, y yo no creo que Séfora haya sido cualquier mujer, ni él tampoco. Creo que el Señor los había unido no solo para dar de qué decir, sino que en el sentido de que Dios todo lo contempla, Dios todo lo tiene, Dios todo lo tiene a salvo. Y entonces resulta de que cuando ya están en auge todos, por lo menos yo calculo que aquí, por lo menos ya no era 1.200.000 personas que él había sacado de Egipto. No, yo creo que aquí por lo menos un par de millones ya. Te voy a decir por qué. Porque no solo ya se habían multiplicado, no había internet, ni WhatsApp, ni Face, ni todo lo que le quita el tiempo a usted. No habían tantos distractores como hoy en día. Porque mira, hermano, el pecado sigue siendo el mismo. ¿Pero qué cambió? La estrategia. El pecado es el mismo. Lo que cambió es la estrategia. Hoy en día lo que captura al ser humano son las redes sociales no bien utilizadas. Porque cuando usted las utiliza para su trabajo y los que tiene que hacer, excelente. Pero, miren, ya lo capturaron. Y le quitaron tiempo. Te pones a ver la noticia, te quita por lo menos 20 minutos, media hora. Cuando eso mejor lo hubiéramos utilizado de rodillas ante el rey. Una de las profecías decía, no estemos poniendo peros, hombre. Bueno, entonces el punto, miren, amados hermanos, es lo siguiente. Ahora, bueno, y solo para relatarle, se recuerda que cuando hablan de Moisés y lo empiezan a vituperar, los mismos familiares, a María 7 días la sacan del campamento con lepra porque tenía el cuerpo blanco, dice la Biblia. Estaba llena de lepra. Y a Aarón no le pasó nada ahí. Pero nada más y nada menos, solo lo subieron al monte Hor. Solo al monte Hor se le dijo el Señor que le dijo a Moisés, subí a tu hermano al monte, decile a tu hermano, a Aarón y a su hijo Eleazar. Sería el tercero, ¿verdad? Porque se recuerdan los 4 hijos de Aarón, ¿verdad? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. ¿Cómo se acordó?
Y entonces cuando nosotros vemos esto, vemos de que ni siquiera Nadab y Abiú, porque ellos fueron los que presentaron fuego extraño delante de Dios, porque lamentablemente no les ellos habían salido de Egipto. Sí, pero Egipto no había salido de ellos. Como siempre le pasa al cristiano hoy en día. Gracias a Dios usted no, porque usted es cristiano de veras, digo yo. No cristiano de los domingos, ¿no? Usted o de un día sí, un día no. No, hombre, si a mí el Señor me rescató para predicar todos los días, hombre. A mí el Señor me rescató para hablar de su nombre. A mí el Señor me levantó para poder dar testimonio. Usted también. Si no tenemos ninguna diferencia, los dos somos rescatados por el mismo Dios y Señor. La gran diferencia es de que usted todavía es oveja. Yo también, pues, pero con un grado a Dios gracias, pudiéndolo cuidar. Y a veces tengo que utilizar el callado. Gracias a Dios la vara no. Aunque dan ganas, va. Y recuérdese que le dijo a Aarón, subí para acá, subí para arriba, y después bajamos para abajo. Nos metemos para adentro y nos salimos para afuera. Pero resulta de que le dice, mira, vas a subir al monte Hor y ahí te voy a matar. Y tus vestiduras se las voy a poner a Eleazar, el tercer hijo. El tercer hijo. Nada que a Nadab, Abiú e Itamar, que era el más pequeño. Porque eran 4 hombres. No van a andar diciendo que Itamar era mujer. 4 hombres eran, ya se lo enseñé. Entonces, resulta de que antes de, en Levítico 8, ¿qué me dijiste que decíamos, hermanos? Consagración de Aarón. Consagración de Aarón y sus hijos. Va. Y el Señor habló a Moisés diciendo, toma a Aarón y con él a sus hijos. Y yo entiendo que está hablando de los 4. Pero ya vamos a ver. Toma a Aarón y con él a sus hijos. No se ve por dónde está la esposa, ¿eh? ¿Ya se dio cuenta? No se ve por dónde va usted. Y entonces, características. ¿Qué tenía que tomar aparte de los hijos? Tenía que tomar las vestiduras. Eso lo podemos aplicar rapidito, ¿verdad? ¿Qué? Las vestiduras igual a cobertura, con lo que se cubrían. Pero mira, con lo que se cubrían ellos, toman las vestiduras de lo que ellos hacían. Aarón era ayudante, o chalán, pues, si usted quiere, de Moisés. Pero los hijos estaban al servicio de Moisés, no de Aarón. Porque estamos hablando espiritualmente. No sé si me voy a entender. Porque podríamos decir, se podría decir, no es que eran hijos de Aarón y Aarón era el que los mandaba. Amén, porque era su papá. Sí, pero estaban al servicio de Dios y no al servicio de Moisés. Porque al que llamaron fue a Moisés. Los demás eran chalanes, hermano. ¿O no? El que no veo yo, el que veo yo que era un buen chalán y que nunca dijo no, fue Josué. Usted se recuerda que Josué, si él iba para allá, allá iba, le llevaba sus chivas, le llevaba sus cosas y ahí se mantenía a media agua. Aunque lloviera, aunque hiciera frío, como hoy hay calor, ¿verdad? Sí. No tiene calor, sí. Sí. No, ay Dios, está enfermo. Toma las vestiduras. Entonces lo que está hablando es, mira, ellos se cubren, vamos a hablar de 2 formas. Tomar las vestiduras con las que se cubrían. ¿Estamos de acuerdo? Las vestiduras normales. Y ahora vas a tomar las vestiduras tuyas y los vas a bendecir. Las de Moisés, esa es otra cosa. Como hablamos, no sé qué día, ¿cuándo fue que hablamos de los ancianos ¿cuándo fue que hablamos de los ancianos, los 70 ancianos? El lunes no. Los 70 ancianos de que Moisés llamó y que el Señor agarró espíritu de él y se lo puso encima, profetizaron y nunca más lo hicieron. El lunes fue. ¿Quién no es aquí? No es aquí. No me acuerdo dónde era. Era en Números 11, ¿no? Sí, ¿verdad? Por ahí era. Bueno, voy pues, hermano, disculpe que me tarde un poquito, pero a mí me gusta. ¿Cuándo? Números 11 y 16, ¿verdad? Pero estoy hablando del manto ahí también, ¿o de qué estaba hablando? No, entonces es otro tema. ¿Y ese cuándo lo di? El lunes. Entonces el lunes no hablé yo desde los mantos. Está mentiroso. El lunes hablé sobre el último batallón que era la retaguardia, ¿no? Él decía yo, si no me sonaba de que lo haya dicho el lunes. Lo que pasa es que usted piensa que hoy es domingo, ¿ves? 8:1 de Levíticos. Y el Señor habló a Moisés diciendo, toma a Aarón con él a sus hijos y las vestiduras, su cobertura. Y luego vas a tomar de la unción, que ahí dice, ¿verdad? El aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, que el único que lo podía hacer era Moisés. Y los sacerdotes que tenía, pero a él están diciendo, toma el novillo de la ofrenda por el pecado. Ahí se acuerda de que esto era porque el Señor todavía no había venido.
Y había que presentar un animalito sin mancha, sin defecto, para que la sangre fuera rociada y que todos fueran perdonados por los pecados una vez al año. Sí, pero ahora bendito sea el nombre de Jesús. Por su sangre nosotros somos perdonados todos los días, bendito sea su nombre. De hecho, este domingo yo voy a celebrarle una fiesta al Señor con usted llamada Santa Cena. Toma Aarón entonces con él y a sus hijos y las vestiduras. Ya llevamos uno. Las vestiduras, el aceite, el novillo, ya son 3. Por el pecado, los 2 carneros, 4. Y la cesta, esto me llama la atención. Y la
palabra de virtud es la que deberíamos de estar agradecidos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Mira este manto. Solo me quedan 2 minutos usted. Mientras que los muchachos se equipan. Segundo de Reyes 2:1. Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías, que ayer nos disfrutamos con algunas cosas que le dije, ¿verdad? Porque en Zacarías 4 es, ¿verdad? En Zacarías 4 leímos, ¿verdad? ¿Quién leyó ayer Zacarías 4? ¿Quién? Perdón. ¿Te recordás que leíste que ahí estaban los 2 olivos? Y esos 2 olivos eran 2 ramas que destilaban aceite. Y que esos 2 olivos eran los 2 testigos. Y que los 2 testigos, hermano, podía ser uno de él. Y que empezamos a preguntarnos, ¿y cómo es eso que ya estaba allá si no había venido a la tierra? Y después vino a la tierra y ya estaba allá. Es que ayer de noche, aquel día, dijeron por ahí, ¿no? Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo, ¿cuál de todos? ¿Cuál de todos? Primeramente nos vemos con los hermanos el día viernes.